Hola, hola, sean todos bienvenidos a Carol Arte. Gracias por visitar nuestro canal. Espero les guste la técnica de hoy y les saquen mucho beneficio. Estaremos haciendo estos hermosos aretes, muy prácticos y se prestan para cualquier ocasión, una actividad e incluso para el trabajo porque tienen un tamaño muy adecuado, ¿ok? Así que en el día de hoy le estaré dando las técnicas, los truquitos para que este arete le quede así ajustadito y bien bonito, ¿ok? Así que empecemos. Les voy a mostrar los materiales que vamos a usar. Tenemos hilo nylon número 18, nuestra tijera, aguja para bisutería número 10, mostacilla laminada número 11, Rivoli número 14. Es muy importante el tamaño del Rivoli porque dependiendo de esto puede variar la cantidad de cristales que vamos a colocar. Así que en esta ocasión estaremos trabajando en base a Rivoli número 14. También estaré usando cristales número 6. Estoy usando 2 tonos de verde. Ustedes pueden darle el color que deseen, pueden combinar los colores también, porque acuérdense que el arte de crear es infinito. Usted puede darle su toque. También estaremos usando topo plateado laminado en combinación con las mostacillas. Nuestra pinza plana para luego al final colocar nuestro topo. Y este encendedor para ir quemando las puntitas que nos queden del hilo. ¿Qué hacemos? Pues en nuestra aguja vamos a colocar una yarda de hilo nylon. Es lo recomendable porque este hilo tiende a enredarse. Entonces, para que nos vaya mejor, es bueno no ponerlo tan largo. Vamos a iniciar colocando 7 cristales y 7 mostacillas de manera intercalada, ¿ok? Cristal, mostacilla, cristal, mostacilla, cristal, mostacilla y así sucesivamente hasta que hayamos puesto 7 piezas de cada uno. Muy bien. Cristal, mostacilla, cristal, y como aquí empezamos con cristal, pues aquí deberíamos terminar con mostacilla. Vamos a llevar esas piezas hasta el final del hilo, aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a introducir la aguja por el lado opuesto a donde sale, ¿ok? Por la parte de atrás. Aquí. Vamos a pasar todas las piezas, mostacillas y cristales. Con esto le estaremos haciendo la base a nuestro arete. Ok, vamos a pasar, que pasen todos. Vamos a alar el hilo. Vamos a ir alando. Ok. Aquí vamos. Entonces así, ¿verdad? Nos va quedando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 o 3 nuditos. Para que nuestro trabajo no se nos suelte, debemos asegurar esta parte. Que quede bien ajustadito y apretadito. Porque es la base de nuestro arete, ¿ok? En mi caso personal siempre me gusta hacerle 3 para poder asegurarlo mucho mejor. Asegurándonos siempre de que quede en el mismo lugar el nudito, que no nos quede delante o detrás de otra pieza. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Pues vamos a cortar el sobrante para que no nos estorbe, ¿verdad? Dejando un poquito, y aquí usaremos el encendedor para quemar un poquito con mucho cuidado, con mucho cuidadito quemamos la puntita del hilo, ¿ok? Bien,
Muy bien, entonces, estando aquí, vamos a pasar por debajo del cristal para colocarlo en esta mostacilla. ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, me va a permitir esconder un poco o totalmente el nudo que habíamos hecho, ¿ok? Y va a quedar un trabajo totalmente limpio. Entonces, estando posicionados aquí en esta mostacilla, vamos a colocar 7 mostacillas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a pasar por la próxima mostacilla que le sigue. Por aquí debajo, ¿ok? De esta manera. Jalamos el hilo suavecito para que no se nos enrede, porque como les decía, tiende a enredarse el hilo nylon, ¿ok? Entonces así vamos. Vamos a hacerle otra para que tomen muy bien la idea. Colocamos 7 mostacillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a entrar por la próxima mostacilla que le sigue, de esta forma. Así va quedando nuestro trabajo. Entonces vamos a continuar haciendo ese paso todo alrededor hasta volver acá. Aquí estamos ya para poner las últimas piezas de esta vuelta y la vamos a entrar pues donde iniciamos, aquí. Así. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a subir a la mitad de las 7 que acabamos de colocar. Sería la número 4. Contamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a subir hasta allá. Hasta la número 4, ¿ok? Que es el centro. Estando aquí, vamos a colocar una mostacilla, un cristal y una mostacilla y vamos a unir con el centro de estas también. Mostacilla, cristal, cristal, mostacilla y contamos 1, 2, 3, 4. Bien. Así. Vamos a repetirle el paso para que puedan visualizarlo bien. Mostacilla, cristal, aquí cristal y mostacilla y contamos 1, 2, 3, 4 por acá. Bien, entonces ese paso lo vamos a repetir todo alrededor hasta volver acá. Y aquí estamos para colocar ya las últimas piezas de esta vuelta. Entonces vamos a contar igual. 1, 2, 3, 4. Aquí. Ahí vamos a pasar nuestras últimas piezas, y así nos va quedando el trabajo. Es importante siempre ir apretando ya en este paso. Aquí se nos van cogiendo un poco
Esto significa que le va quedando muy bien, porque es el propósito, ¿verdad? Que vayan cogiendo, porque recuerden que dentro pues vamos a entrar el Rivoli. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues estando aquí en el centro, ¿verdad? De estas tres, en el centro, partiendo de ahí vamos a colocar 7 mostacillas más. 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a unir con la del centro, aquí que le sigue, ¿ok? Más bien aquí, estoy aquí, voy a unir con esta, aquí, que le sigue. Vamos a introducir por acá la aguja. ¿Bien? Y ahí vamos. Muy bien, así nos va quedando. Podemos ir colocando así hacia abajo, porque es para que nuestro Rivoli vaya cerrando ahorita. Vamos a hacerle otro paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estando acá, vamos a unir con la del centro. Aquí, muy bien. Entonces, este paso lo vamos a repetir toda la vuelta, ¿ok? Muy bien, entonces aquí vamos a unir nuestras últimas piezas de este paso y lo vamos a hacer aquí en el centro, más o menos en la que empezamos, ¿ok? Así. Estando ya aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a subir a la mitad de las 7 que hemos colocado, que sería igualmente la número 4. Aquí está, la número 4, ¿ok? Ahora vamos a voltear porque vamos a trabajar ya para poder entrar nuestro Rivoli. Vamos entonces a unir puntita con puntita, pero en vez de ponerle un cristal como hicimos anteriormente, vamos a colocarle 2 mostacillas. 2 mostacillas por cada espacio. Entonces, contamos a la mitad. 1, 2, 3, 4. Sería este el centro, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Contamos. Ponemos 2 y contamos 1, 2, 3, 4. Sería ese el centro. Aquí. Muy bien. Entonces vamos a repetir ese paso de igual forma todo el alrededor, ¿ok? Entonces, habiendo ya dado la vuelta, vamos a unir por donde salimos ahorita, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ya cada espacio con 2 mostacillas. ¿Qué sigue ahora? Pues vamos a introducir nuestro Rivoli. Para darle forma, lo vamos introduciendo, tratamos de acomodarlo y vamos apretando entonces. Vamos apretando con el hilo, vamos acomodando así y miren qué belleza. Qué hermoso está.
¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a reforzar nuestro trabajo. Vamos a pasar el hilo por donde ya lo habíamos pasado anteriormente, la mostacilla que colocamos, las dos que colocamos y el centro de cada uno que habíamos tomado, ¿ok? Esto es para reforzar nuestro trabajo, para que quede apretadito y ajustadito el Rivoli ahí dentro de los cristales y las mostacillas. Muy bonito va quedando el trabajo. Espero que les guste, espero también que estén aprendiendo mucho con este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para que les lleguen nuestros videos. También pueden dejarnos sus comentarios para que nos cuenten cómo les ha ido. Darle like y por supuesto compartir con otras personas que también estén interesadas por aprender este arte. Esto es un arte hecho con amor, hecho con pasión. Aquí vamos a hacer un nudito para ir fijando nuestro trabajo. Apretamos y seguimos caminando. Es importante a medida que vayamos corriendo, ir fijando el trabajo, haciendo unos nuditos. Así queda mucho más apretadito, pues, y más fijo el trabajo. Vamos entonces a salir por acá, para ubicarnos en un cristal arriba. Vamos a salir por acá, ahí. Ok. Entonces vamos a entrar aquí por el cristal, aquí. Vamos a salir por el cristal, aquí. Ok. Estando ya aquí, vamos a dar la vueltita y vamos a colocar ahí para hacer el colgante del arete, hacer esta parte. Vamos a colocar 9 mostacillas. 9 mostacillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a introducir por el lado contrario del cristal, el lado contrario a donde estamos saliendo. Por acá, a ver, por acá, muy bien. Ahí está. Ahora vamos a subir a la mitad de esa 9, que sería a la mostacilla número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a subir. Vamos subiendo. Ok. A la número 5. Estando ahí, vamos a colocar 5 mostacillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a colocar de igual manera por el lado contrario a la mostacilla de la cual estamos saliendo. Acá, por acá. Vamos a ver, así. Muy bien, ahí. Así. Ok. Vamos a subir de igual forma a la mitad. Voy a voltearla para poder tener un mayor control.
que sería la número 3, la mitad de 5, a la mitad. Estando ahí, la número 3, vamos a colocar 6 mostacillas. Ya esta será el último arito que le haremos para poder colgar el topo. Estando aquí, vamos a colocar por el lado contrario de la mostacilla, de esta manera. Muy bien. Y estando aquí, pues, podemos ir ya bajando a la vez que vamos reforzando, porque ustedes saben que esta es la parte que va a aguantar el arete. Aquí vamos a hacer un nudito para fijar nuestro trabajo. Ahí, muy bien, un nudito. Y vamos a seguir hacia abajo para ir también reforzando esa parte. ¿Ok? Vamos a bajar por acá. Siempre tratando de esconder los nuditos. Vamos a hacer otro nudito aquí. Tratando de esconderlo, ya sea debajo de alguna mostacilla o algún cristal, porque esto nos permite tener un trabajo limpio a la vista. Es bastante importante. Así que es bueno poder cuidar esos detalles, ¿verdad? Siempre que estemos trabajando. Muy bien. Pueden notar, miren, no se ve nudito. Es un trabajo que ha quedado totalmente limpio. Una belleza. Estoy enamorada. Me encanta ese verde. Miren qué belleza. Qué lindo, qué ajustadito nos ha quedado este trabajo. Pues bien, aquí vamos a cortar igual. Vamos a cortar y vamos a quemar con mucho cuidadito la puntita del hilo, con cuidadito ahí. Muy bien. ¿Qué nos resta? Bueno, colocar nuestro topo. Por aquí está. Y vamos a abrirlo. Siempre el aro se abre a la izquierda o a la derecha, y normalmente el mismo aro te lo indica dependiendo de la inclinación que tenga. Aquí me indica que es a la izquierda. Lo voy a hacer así, ¿verdad? Y vamos a introducir el arito del arete que hemos hecho, ¿ok? Con cuidadito, no se nos vaya a romper ni el aro a doblar, ¿ok? Ahí ya encajó. Muy bien, ahora vamos a cerrar el aro igual con mucho cuidado con nuestra pinza plana. Y ya aquí ha quedado muy bonito, ¿ok? Miren, qué belleza de arete. Estoy muy enamorada, muy encantada. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Espero que les saquen provecho, les saquen beneficio a este video. No olvides darme like, suscribirte y compartir. Y por favor, déjame tus comentarios de cómo te ha ido. Pues se cuidan y nos vemos en una próxima. Gracias por apoyarnos en Carol Art.